Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Como siempre, yo por aquí con nuevos tutoriales, nuevos videitos para subirles al canal con muchísimo amor, con muchísimo cariño, compartiendo lo que Dios me ha regalado en este tiempo. En este tiempo quiero compartirte y en este tutorial a nuestra princesita Mulan. Esta princesita tan hermosa que es muy diferente a las demás, es muy poco pomposa o su vestido no es tan elegante como las otras, pero sí tiene unas características muy importantes que vamos a destacar como su mirada y otros detalles. Esta princesita nos queda aproximadamente de 28 centímetros. Es casi el mismo tamaño que las demás princesas porque lo trabajamos con el mismo cuerpo base de todas las demás. Si no has visto toda la colección tan hermosa que tenemos de las princesas con el mismo cuerpo base todas, por aquí arriba te dejo como sugerencia el video, la lista de reproducción de todas las princesas Disney. También en la descripción del video encuentras los enlaces para que vayas y escojas entre todo ese montón las que quieras realizar. En esta ocasión, los materiales son amarillo, azul, un rojo que no sea tan fuerte, un rojo vino, un verde claro, un verde oscuro, negro y por supuesto el color piel de su cuerpo base. Las cantidades de cada uno de estos colores los encuentras aquí abajo en la descripción del video. Siempre les coloco justo lo que van a necesitar. Si es muy poquitos gramos, justo el gramaje que necesitamos para que no tengas que gastar dinero de más comprando demasiado en tan poquito color que vamos a utilizar. En el caso de que personas que puedan comprar por gramos, ¿vale? Y espero que disfrutes este patrón. Este patrón también lo puedes descargar como archivo PDF en tu correo electrónico si lo quieres descargar, guardar, compartir. Aquí en la descripción también te dejo el link, el enlace de mi cuenta Ravelli para que puedas ir y descargarlo. ¿Listo? Lo que vamos a trabajar en esta primera parte es su vestido y sus zapatos. En la parte 2 trabajaremos lo que es el cabello. Recuerda que el cuerpo base ya lo tenemos en el canal y aquí más adelante te lo voy a mostrar. Así que sin más, como siempre te digo, suscríbete, por favor, suscríbete. Si no lo has hecho, suscríbete, pícale aquí abajito, es gratuito, solamente debes picar pi y ya quedas suscrito. Y de paso me apoyas el canal, el trabajo que realizo y que con amor comparto cada jueves contigo. Así que suscríbete, por favor. Comenta, dale like si te gusta esta princesita, si te gustan mis tutoriales y espero que puedas disfrutar esta princesita y todas las demás y todo lo hermoso que se viene para el canal. Así que sin más preámbulos podemos iniciar. Recuerda que la lana que utilizo es de 2 milímetros de grosor y de acuerdo a eso te cambia el tamaño. También utilizo la aguja 3.5 milímetros, recuerda. Y también de acuerdo a la aguja que utilices te cambia el tamaño. Esos son los materiales que necesitarás y vamos a arrancar con esta preciosidad. Para dar inicio con nuestra princesita Mulan, vamos a trabajar el cuerpo base primero, mis chicas. Es el mismo cuerpo base que hemos trabajado para todas las princesas Disney. Por aquí arriba te sale como sugerencia el video y en la descripción del video también te dejo el enlace para que vayas, piques el enlace y puedas realizar todo este cuerpecito así como lo ves acá. Le colocamos las orejitas de una vez, le hacemos las lineecitas aquí de la nariz, debajo de los ojitos, justo en el centro, en el medio. Y cuando ya tengas todo este cuerpecito realizado, vienes nuevamente aquí al tutorial parte 1 de Mulan y continuaremos con el video y el vestido, ¿vale? Vamos a realizar primero nuestro cuerpo base. Ya cuando tengas el cuerpo, vamos a iniciar a tejer los zapatos. En mi caso los voy a hacer de color negro, pero tú los puedes realizar del color que más te guste. Vamos a hacer dos exactamente iguales y vamos a comenzar introduciendo dentro del anillo mágico 7 puntos. 3, 4, 5, 6
y 7. Voy a cerrar el anillo y ahora en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 7 puntos. Vamos a hacer el primer aumento. En total te van a quedar 14 puntos, ¿listo? Al tener los 14 puntos, vamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Luego trabajamos un aumento. Y volvemos a repetir 6 puntos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. Aquí terminamos la ronda número 3. Quiero recordarte que puedes adelantar, poner en velocidad mucho más rápida o mucho más lenta el video. YouTube nos permite colocarlo en velocidad más lentita si lo crees necesario, ¿vale? Puedes modificar esos ajustes. Vamos a pasar a la ronda número 4. Vamos a hacerla. Esta ronda 4 vamos a realizarla tomando solo la hebra trasera de los puntos. Tenemos en total 16 puntos. Vamos a hacerlos tomando solo la hebra trasera. Esta es la ronda 4. En la ronda 5 vas a trabajar igual los mismos 16 puntos, pero tomando ya todo el punto como normalmente lo hacemos. Vamos a hacer esas dos rondas, la ronda 4 y la ronda 5. Quiero invitarte a que te suscribas si no te has suscrito al canal y te ha gustado este tutorial y te ha gustado mi trabajo, los diseños que subo al canal. Quiero invitarte a que te suscribas, a que hagamos crecer esta familia crochetera muchísimo más, para que seamos muchas tejiendo estos preciosos diseños. Así que si no lo has hecho, suscríbete, es totalmente gratis. Ya estoy terminando la ronda número 5. En la ronda número 6 vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a trabajar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego voy a hacer una disminución. Y ahora terminaré la ronda con 7 puntos. En total, en esta ronda 6, te van a quedar 15 puntos en total. Terminada esa ronda 6, cortamos la hebra dejándola larguita para con la aguja lanera poder esconderla dentro del tejido. Vamos a hacer el otro zapato exactamente igual a este y cuando tengas ambos zapatitos los vamos a dejar a un lado y comenzaremos el vestido. Comenzaremos el vestido con el hilo verde más claro para realizar la parte de las mangas y la parte superior. Así que vamos a trabajar 31 cadenas al aire y antes de hacer las cadenas yo siempre dejo una hebrita larga que es con la que utilizo para hacer la costura de la espalda, la abertura del vestido. Si tú quieres coserlo, si no, le puedes colocar un botoncito a la parte de atrás. Vamos a hacer 31 cadenas y desde la segunda cadena vamos a trabajar 30 puntos bajos. De esta forma, por toda la tira de cadenas, vamos a ir haciendo punto bajo hasta que lleguemos
al otro extremo. Cuando termines esta primera fila, vamos a trabajar en filas, ¿vale? De acá en adelante, y más adelante cambiaremos de color. Pero por ahora vamos a subir con una cadena y vamos a realizar en la fila 2, giramos el trabajo y vamos a realizar las mangas. Vamos a empezar haciendo un aumento, luego un punto, seguido de un aumento, y ahora nos vamos a saltar 8 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 vamos a realizar un aumento. Luego trabajaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a trabajar un aumento y volveremos a saltarnos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 vamos a hacer un aumento. Vamos a ajustar para que no nos quede el hilo estirado. Y luego terminamos un punto y en el último un aumento. Acá vamos a tener 20 puntos en total y ya tenemos las manguitas para más adelante trabajar las mangas que son larguitas. Cuando termines esa fila vamos a introducir el hilo azul, el azul oscuro. Yo aquí ya en el último punto lo cerré con el hilo azul. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en esta fila vamos a trabajar solo puntos deslizados. Esta es la fila número 3 y estos puntos deslizados los vamos a realizar tomando solo la hebra trasera de los puntos. De esta forma. Vamos a hacer los 20 puntos que tenemos en puntos deslizados, tomando solo la hebra trasera. Ya he llegado al final, voy a subir con una cadena, giro el trabajo y en esta fila número 4 voy a trabajar tomando solo la hebra delantera. ¿Listo? Voy a tomar solo la hebra delantera de los puntos para que la hebra trasera nos quede haciendo un pequeño borde en nuestro trabajo. Vamos a trabajar los mismos 20 puntos por todas las filas hasta que comencemos la parte de la falda. Vamos a tomar la hebra delantera de los puntos deslizados que hicimos anteriormente. Lo voy a voltear y este es nuestro derecho, ¿vale? Donde se ve este bordito de puntos verdes y puntos azules que se ve muy lindo. Esta es nuestra parte delantera y nuestra parte trasera es esta. Vamos a terminar esta fila y realizaremos una fila más, pero es así ya tomando todo el punto normal. Cuando termines esas filas vas a trabajar una fila más de los mismos 20 puntos. O sea que vas a trabajar hasta la fila número 6, ¿vale? Y aquí cuando termines la fila 6, mira, ya aquí se ve muy bello. Tenemos tres filas, en azul y voy a introducir el hilo rojo en el último punto. Voy a poner el hilo rojo y vamos a subir con una cadena, giramos el hilo azul, no lo voy a cortar y vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacer puntos deslizados. Esta es nuestra fila número 7. Vamos a hacer puntos deslizados tomando la hebra trasera. Así se va viendo al terminar la fila 7 y ahora vamos a girar y vamos a trabajar tomando la hebra delantera de los puntos deslizados. Realizaremos los 20 puntos de la fila.
pero tomando la hebra delantera, ¿listo? De esos puntos deslizados que acabamos de realizar. Para trabajar la fila número 9, vamos a girar, subimos con una cadena y vamos a trabajar tomando la hebra delantera, ¿listo? Pero tomándola de adentro hacia afuera, en sentido contrario a como siempre lo hemos hecho, que siempre lo hacemos desde lo externo hacia lo interno. Y acá lo vamos a hacer, mira, presta atención, tomando la hebra delantera de atrás hacia adelante y hacemos el punto bajo. De atrás hacia adelante, tomamos la hebra y hacemos el punto bajo. De atrás hacia adelante, de esta forma. De atrás hacia adelante. Y vamos a ir trabajando los mismos 20 puntos. Voy a hacerlo muy despacio para que lo observes. Tomando solo la hebra delantera, de atrás hacia adelante. Luego tomo hebra, la saco y hago el punto. Se va a ver precioso. Cuando termines, vamos a cortar el hilo rojo, que ya no lo vamos a necesitar más. Y vamos a cortar también el hilo azul que dejamos aquí en espera y lo vamos a enhebrar justo donde tenemos el último punto que realizamos. Vamos a realizar la fila siguiente, que es nuestra fila número 10, y vamos a realizar puntos deslizados tomando la hebra delantera. Mira, puntos deslizados tomando la hebra delantera de esta forma hasta que tengamos los 20 puntos. Cuando termines esa fila se va a ver así cuando gires el trabajo. Así que vamos a trabajar, esta es la parte delantera de nuestra blusa, nuestro vestido, y necesitamos tapar estas hebritas rojas que se nos ven aquí al finalizar. Así que vamos a trabajar una fila más de puntos deslizados, pero tomando y abarcando todo el punto. Mira, lo estoy introduciendo así, en toda la base de los puntos, para que los puntos rojos nos queden tapaditos. Puedes acercar la cámara o ampliar con tus dedos la pantalla y se acerca muchísimo. Mira, así se va a ver. Listo, para que se nos vea por delante con puntos deslizados también. De esta forma introducimos, recuerda que debemos tener 20 puntos en todas las filas. Esta sería nuestra fila número 11. Mira, de esa forma se nos van tapando o quedan atrás los puntos o las hebras rojitas, y así terminamos la fila 11. Vamos a pasar a la fila número 12, donde tenemos que girar por la parte del revés, y aquí yo ya hice la cadena así, y aquí vamos a trabajar ahora tomando la hebra de los puntos que acabamos de realizar. Aquí se nos va a notar unos puntos deslizados por detrás y unos puntos deslizados por delante, ¿vale? Son las dos filas que hicimos ahorita. No vamos a tomar los puntos deslizados que tenemos aquí por el revés, sino los que acabamos de realizar recientemente, que es la fila 11, que son los de la parte de adelante. Esos son los que vamos a tomar. Y vamos a tomar solo la hebra trasera. Perdón, la delantera, la que está aquí adelante de nosotros. Vamos a tomar esa y realizar los 20 puntos bajos, mira, tomando la hebra delantera. Recuerda, de los puntos deslizados que acabamos de realizar, los que están por la parte de adelante, se va a ver así, mira, aquí por detrás nos va a quedar las hebras rojas, y nos va a quedar una fila que hicimos de puntos deslizados.
Y ya te muestro por la parte de enfrente, que es la que va a quedar viéndose cómo se va a ver. Aquí debemos terminar esta fila, ¿no? La fila 12. Mira, por delante se ve así, súper prolijo. ¿Listo? Así se ve. Porque estamos tomando la hebra delantera y nos queda aquí la trasera como un bordito muy lindo. Vamos a continuar. Cuando termines esta fila, vamos a realizar una filita más, que sería la fila número 13, pero es así tomando todo el punto normalito. Vamos ahora a trabajar las rondas de la falda, unas cuantas o la primera, y no vamos a cortar aquí la hebra azul porque vamos a necesitarla para trabajar luego más adelante. Vamos a tomar el hilo amarillo y vamos a cerrar el último punto con el hilo amarillo. Subimos con una cadena y vamos ahora a realizar una de las rondas de la falda con el amarillo y vamos a trabajar la falda en puntada media vareta. Vamos a girar el trabajo y tomando la hebra delantera vamos a hacer los aumentos en cada uno de los puntos. Si tenemos 20 puntos haciendo aumentos de media vareta, vamos a tener 40 puntos. Recuerda que lo vamos a hacer tomando la hebra delantera. ¿Por qué lo hacemos así? Para que nos quede la hebra del otro lado donde vamos a trabajar y a bajar un poco más la blusa de hilo azul sobre el vestido, sobre la parte de la falda. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Todo lo que vamos a trabajar en amarillo lo vamos a hacer en media vareta. Aquí estamos trabajando los aumentos. De esta forma. Ahora pasamos a la ronda o fila número 15. En la fila número 15 vamos a trabajar los mismos 40 puntos. De aquí en adelante ya no vamos a hacer más aumentos. En esta fila 15 vamos a trabajar punto sobre punto igualmente en las siguientes. Esta es la última que vamos a hacer como fila porque al terminarla vamos a unir con punto deslizado al primer punto. Así que voy a trabajar toda esta fila de 40 puntos y al terminar junto un extremo con el otro, uniendo con el primer punto que realicé. Y vamos a comenzar a trabajar ahora sí en rondas. A partir de la ronda 16 vamos a hacer todo en rondas. De la 16 en adelante. ¿Listo? La 16 es el inicio de las rondas. Y vamos a trabajar el largo deseado del vestido. Yo más adelante les indico desde la 16 hasta qué ronda vamos a trabajar con esos mismos 40 puntos, ¿vale? La idea es que llegue hasta los zapatitos. Pero vamos a dejar en stop porque no me gusta trabajar las mangas y el cuello con ese vestido tan largo. A veces me hace un poco de estorbo. Entonces voy a parar y voy a trabajar la parte de las mangas y el cuello antes de pasar a continuar con la falda. Dejamos en espera el hilo amarillo y el azul que tenemos ahí también y vamos a retomar aquí la parte de arriba de nuestro cuello. ¿Listo? Luego haremos las mangas posteriormente. Voy a enhebrar el hilo verde que trabajamos en la primera parte donde iniciamos las cadenas. Y vamos a trabajar acá media varetas. Vamos a hacer 11 medias varetas. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 11. Luego de tener las 11, vamos a hacer ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos ahora a realizar una cadena al aire y en el punto siguiente un punto deslizado.
Luego en el siguiente punto vamos a hacer otro punto deslizado. Volvemos a hacer una cadena al aire y en el siguiente un punto bajo. Vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Y vamos a terminar lo que nos resta de la fila realizando media vareta hasta terminar. Ahora enhebré el hilo verde oscuro y vamos ahora a trabajar, subo con una cadena y vamos ahora a trabajar tomando la hebra delantera. Vamos a hacer puntos deslizados por toda la fila. Puntos deslizados. Cuando llegues al centro de la blusa donde hicimos puntos deslizados con el verde claro, allí vas a hacer los puntos deslizados, 2 puntos deslizados bajando y tomando completamente el punto. ¿Listo? Para que por el otro lado nos quede así. Vamos ahora a girar. Hacemos una cadena, giramos y vamos a trabajar tomando la hebra verde que acabamos de realizar, esta hebra verde delantera, doblamos así un poco y tomamos esta hebra verde. Vamos a empezar realizando punto bajo. Vamos a doblar y con mucho cuidado vamos a ir introduciendo la aguja en las hebras verdes delanteras, el verde oscuro. ¿Listo? Punto bajo. 11 puntos bajos primero. 1, 2, 3, 4 y así hasta tener 11. Ya tenemos los 11 puntos bajos. Ahora vamos a realizar puntos deslizados. Vamos a introducir y vamos a hacer 1. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? 7 puntos deslizados por todo esto bajando y luego de los 7 puntos deslizados realizaremos punto bajo hasta terminar la fila. Así se ve el cuello cuando lo termines. Terminé con 12 puntos bajos y ahora vamos a cortar la hebra y la vamos a esconder con la aguja lanera. Así se ve nuestro cuello. Ahora lo que vamos a hacer es las mangas. Voy a realizar una contigo y la otra la realizas exactamente igual. Para realizar la parte de las mangas vamos a iniciar a enhebrar por la parte de abajo, donde tenemos aquí 2 aberturas o 2 puntos. Vamos a introducir en uno de ellos y vamos a realizar toda la manga en punto media vareta. En estos 2 puntos de abajo vamos a realizar 2 aumentos. Un aumento y en el segundo hacemos otro aumento. Luego vamos a trabajar por todo el borde de la manga. Voy a hacer uno en esta esquina y vamos a contar 13 puntos en total hasta que lleguemos al inicio. Cuando tengan los 13 puntos vamos ahora a realizar desde la ronda 2 hasta la ronda número 7. En total son 7 rondas de la manga. Así como lo hice en esta, tenemos que tejer desde la ronda 2 hasta la ronda 7 los mismos 13 puntos que tenemos allí. Y cuando llegues a la ronda número 7 cortamos la hebra y la escondemos con una aguja lanera. Vamos a retomar acá la parte baja y vamos a seguir con el hilo amarillo trabajando rondas hasta tener la altura deseada, el largo deseado. Y ya les indico, quedamos aquí en la ronda 16 del color amarillo del vestido y voy a contar desde la 16 hasta qué ronda vamos a trabajar.
Bueno, mis chicas, antes de continuar con la falda o la parte de abajo del vestido en amarillo, quiero contarte que aquí en la ronda donde realizamos tomando la hebra anterior, aquí nos quedó una hebra delantera en la parte azul oscuro. Esa es la ronda número 14. Allí vamos a enhebrar en la parte de atrás y a trabajar en media vareta el patrón de un punto y un aumento. Un punto y un aumento hasta finalizar. Eso es un bordito que le vamos a hacer así como sobresaliente para que se diferencie. Mire, queda sobresaliente. Y cuando lo termines vamos a retomar subiendo con una cadena y girando para realizar punto bajo. Solo vamos a hacer una rondita de punto bajo, como para darle un acabado a ese bordito. Y luego podrás continuar, o luego voy yo a continuar todas las rondas de amarillo, ahora sí, bajando todo nuestro vestido. Yo ya ahí estaría terminando este bordito. Vas a realizar, mira, yo ya realicé todas las ronditas, vamos a realizar desde la ronda 16 hasta la ronda número 28. En total 13 rondas de media vareta de 40 puntos cada una. La ronda 29, que es la última, yo realicé punto bajo, una sola rondita de punto bajo de esos mismos 40 puntos. Y así nos queda. Ya voy a cortar la hebra para dejar una hebrita larga y poder esconderla con la aguja lanera. Y hasta aquí hemos terminado el vestido. Listo, mis chicas, así ha quedado ya su vestimenta puesta sobre el cuerpecito base. Por detrás ya hice la costura, cosí toda la abertura, mis chicas, bien ajustadita, la hice bien ajustadita para que se vea ceñido aquí el contorno y sí parezca que está nuestra vestimenta sujetando el vestido. ¿Listo? Por eso esto quedó bastante ajustadito y por detrás jalamos muy bien para coser esa abertura y que quede bien ajustado al torso. Y coloqué los zapatitos y así quedó, escondí todas las hebras y quedó ya el vestido ubicado en el cuerpo base. Vamos a dejar hasta acá el tutorial parte 1 y vamos a pasar al tutorial parte 2, donde vamos a realizar su cabellera para que completemos este diseño de Mulan súper lindo. Así que aquí abajo en la descripción te dejé el enlace o aquí a continuación te va a salir. Te espero por allá para que avancemos con el cabello.